Hola, buen día. Soy el doctor Gregorio Ayamamani Quispe, con número de colegiatura 91329. Y a continuación voy a responder algunas preguntas de una encuesta que me han pasado de manera virtual. La primera pregunta es, ¿qué factores considera usted que han podido determinar la sobredemanda de algunos productos farmacológicos utilizados en el tratamiento de COVID-19 en el Perú? Bueno, básicamente el primero de los factores es sanitarios, la cantidad de contagiados, la cantidad de enfermos, la cantidad de personas complicadas, y lógicamente la cantidad de fallecidos han hecho pues que los miles y millones de personas que han padecido esta enfermedad busquen algún tratamiento, busquen alguna medicación, alguna terapia para su problema de salud. Eso ha incrementado la demanda de estos productos. Otro factor es el tema de la especulación. La especulación de productos en el tema sería un factor mercantil, ¿no? Ha generado la sensación de escasez. Entonces, a eso ha hecho que muchas personas tengan que adquirir ciertos tipos de medicamentos, aún no lo necesiten, sin embargo, que por un tema preventivo han tenido que recurrir al mercado para la obtención de los mismos. Entonces, para mí, me parece que a esta pregunta son factores sanitarios de salud y técnicamente factores mercantiles, ¿no? La segunda pregunta, ¿sabe usted algún tipo de productos específicos de la empresa Fresenius Kabi son utilizados para el abastecimiento de clínicas hospitales a nivel nacional? Bueno, antes de la pandemia, cuando se manejaba las bombas de infusión, las líneas de infusión para tratamientos, ¿no?, que requieren un monitoreo, se hablaba de la línea Fresenius, ¿no? Era una marca en la cual se podía trabajar no solamente la bomba, sino también la línea, ¿no? Es el único producto que yo conozco de esta marca, de la línea Fresenius Kabi. Sé que tiene me han hablado acerca de otros también productos, pero la única que yo he conocido en el hospital en el cual he elaborado es las líneas y sus bombas de infusión. ¿Qué opinión tienes? La siguiente pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre la llegada de las vacunas al país? Bueno, es una noticia positiva, no solamente para el país, sino para cada una de las personas que se están vacunando actualmente y también para el mundo, ¿no? Creo que la pandemia ha generado un cambio en el estilo de vida de las personas y la vacuna responde a una necesidad ya de volver nuevamente a la normalidad, nuevamente al equilibrio, y la vacuna contribuye mucho a ese equilibrio. Así que mi opinión es que es algo positivo y que esperemos que se desarrolle sin problemas y que avance cada vez más y que toda la población se vacune, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Considera usted que las medidas tomadas por el gobierno para el proceso de reactivación económica en los diferentes sectores del país es apropiada? Bueno, me parece que en la medida, es un poco difícil para mí reactivar la economía porque de manera formal, porque gran parte de la economía es muy informal, ¿no? La gran mayoría de la economía peruana se dinamiza pues en los micro y la pequeña empresa, tanto formal e informal, y más es la informal, ¿no? La persona que tiene su tiendita, la persona que tiene un negocio, el que vende sus productos, lo hace de manera informal, no lo hace en los mercados, en las ferias que se realizan no solamente acá en Lima, sino también en el país. Entonces, regular esto, regular desde la vía formal, la informalidad resulta muy difícil. Entonces, para reactivar la economía se tiene que reactivar este grupo económico, porque eso dinamiza mucho el comercio. Entonces, me parece que en la parte económica ha sido muy inadecuado en una primera etapa darle más beneficios a la mediana y grande empresa con los préstamos de millones y millones que a la pequeña y microempresa, ¿no? O sea, la persona de a pie, la persona que vende sus productos en la calle, ¿no? Que básicamente es para el sustento del hogar. Y esta pandemia ha golpeado la economía del hogar, que es precisamente, con los bonos se ha un poco lidiado eso, pero sin embargo
no se ha dinamizado todavía la economía. Poco a poco, al menos ahora se está reactivando en ese sector, ¿no? Bueno, a la pregunta sobre el tema del COVID con relación a los países de la región, ¿considera usted que el Perú va por buen camino? Bueno, no sé si vamos mejor o peor que otros países, desconozco mucho su realidad. Incluso es bien difícil tener una información real de la situación de la pandemia, puesto que muchos no han sincerado sus cifras. Recién en el país, de un total de 80.000 fallecidos, hace poco nomás, hace un mes atrás, se logró sincerar la cifra y resultó que son 180.000 personas. Entonces, yo no sé si estamos mejor o peor, sin embargo, creo que a un año y medio de la pandemia conocemos mucho más de esta enfermedad y su comportamiento, así que es ahora más fácil poder hacer los cercos epidemiológicos. Entonces, vamos por buen camino. También en el tema sanitario se ha mejorado la oferta de no solamente camas UCI, sino también camas de hospitalización, y se ha también universalizado el tema de seguros con respecto a COVID se trata. Así que ha mejorado mucho en tema de salud pública el país en los últimos 12 meses. Creo que en el último año se ha hecho por el sistema de salud pública en el país más que en los últimos 30 años, ¿no? Así que creo que vamos por buen camino, eso también asociado al tema de el avance progresivo de la vacunación. Luego, la siguiente pregunta, con relación a los precios de los productos relacionados para el tratamiento del COVID, ¿percibe usted que hay un sobrecosto de los medicamentos? Lógicamente, ¿no? La especulación y el libre mercado han hecho pues que el precio de equilibrio entre la oferta y la demanda la ponga la parte ofertante. Hemos tenido casos de personas que han pagado a una clínica por una cama UCI un valor de 1.200.000 soles. Realmente eso representa un costo de hospitalización en más o menos de 40 días, pues lógicamente está pues sobredimensionado. La escasez, la escasa, en un momento la escasa oferta de estas camas de cuidados intensivos han hecho que muchos particulares pues incurran en un sobrecosto. Y no solamente de las camas UCI, sino también la especulación ha hecho que muchos medicamentos incrementasen su precio o su valor habitual. Eso también asociado pues al monopolio que está en este momento vigente, ¿no? en lo que son las empresas farmacéuticas. Básicamente el 80% del comercio de medicamentos lo tiene bajo control una o dos empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha habido un sobrecosto, en mi opinión, ¿no? Solamente basta comparar que la ivermectina, un medicamento que se ha demostrado, ¿no?, que no tiene evidencia científica que se use, que tenga un efecto positivo tanto en la prevención y en la erradicación del COVID, llegó a costar 70 soles al inicio de la pandemia, ¿no? Los frasquitos 70, 80 soles, y hoy cuestan no más de 5 soles o 10 soles. Ahora, en el contexto de la escasez de camas UCI, un antibiótico como la colistina, que antes de la pandemia costaba 60 soles, está costando ahora 300 a 400 soles. Entonces, la escasez, la especulación, ha generado pues un sobrecosto de los productos para el tratamiento del COVID. La siguiente pregunta. ¿Ha tenido que pasar por alguna experiencia reciente relacionada al desabastecimiento de algunos productos? Bueno, en el ámbito hospitalario, justo hace poco planteaba el ejemplo de la colistina, se ha vivido, ¿no? Y lógicamente la colistina ahora se ha convertido pues en un antibiótico preciado, ¿no?, en las unidades de cuidados intensivos. Eso a veces me hace mucho reflexionar acerca de la escasez de este producto, ¿no? Y familiares desesperados en poder conseguir este antibiótico, no solamente en Lima, sino el producto se adquiría en provincia, ¿no? Y mandaban a comprar de esa provincia este producto y traerlo acá a la capital. Y no solamente eso hablando de mi experiencia en e-salud.
en los hospitales públicos incluso medicinas básicas que usualmente se usan en todos en el ámbito hospitalario, pues como un omeprazol, una ranitidina o un metamisol, pues los familiares tenían que ir a comprar de su propio peculio, ¿no? Entonces, sí he sido testigo de este desabastecimiento de los productos. La siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es su opinión con relación se sabe que el COVID no tiene un tratamiento específico? Básicamente porque es un virus el cual tiene propiedad de mutar y la gente sale a buscar medicamentos por lo que escucha en redes sociales e incluso en algunos profesionales de la salud. ¿Cuál es su opinión con relación a... ya. Bueno, algo que desde nuestro ámbito de la salud creo que ya ha quedado bastante claro a año y medio de la pandemia. No existe cura, o sea, algo que cure, alivie, erradique, elimine el COVID-19 de nuestro cuerpo. No existe ampollita, jarabe o pastillita que solucione eso, ¿no? Sí han existido en un principio de la pandemia medicamentos alternativos, ¿no? Como el uso de la ivermectina, la citromicina, la hidroxicloroquina, dióxido de cloro, ¿no? Incluso recientemente el Congreso de la República ha hecho una comisión especial para investigar las propiedades del dióxido de cloro. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos ha demostrado científicamente tener el resultado esperado. O sea, ninguno previene, ninguno cura el COVID. Precisamente porque gran parte de las enfermedades virales no tienen cura, no tienen tratamiento. Termina siendo nuestro sistema inmunológico o el sistema inmunológico de cada persona el cual elimine ese tipo de infecciones. No todas, por cierto, porque existen enfermedades virales que hasta la fecha no tienen cura, ¿no? Así que mi opinión es que los medios de comunicación, el Estado, no han jugado un rol muy importante en la difusión de información correcta, de información que esté pues asentada o que tenga la base de una investigación o sustento científico. Se han difundido muchos tratamientos caseros, se ha difundido también de manera irresponsable. Algunos profesionales de la salud han recomendado a señal abierta medicamentos que no tenían ninguna evidencia científica. Tal es el caso, lo cual vivimos con el tema de la ivermectina, pero que con el pasar del tiempo y al año y medio de pandemia nos hemos dado pues con la razón ha imperado, ha ganado sobre el tema de la superstición, ¿no? Entonces, esa creo que sería mi opinión, ¿no? Hubo una muy mala comunicación entre los profesionales de la salud y la población en general. ¿Cómo se informó del tratamiento médico que debe realizar en caso que haya contraído el COVID-SARS-CoV-2? Bueno, en mi caso como médico, nosotros tenemos pues información de estudios recientes a través de nuestras bases de datos, de publicaciones que han sido muy difundidas dentro de los colegas y también que se pueden encontrar ahora a través de canales y medios digitales, pero sin embargo han sido las redes sociales la principal fuente de información para el tratamiento de esta enfermedad y no mucha de esta información ha tenido el fact-checking necesario para poder avalar sus fuentes, ¿no? Así que básicamente los medios digitales para mi persona han sido la principal fuente de información. ¿Cómo influyeron las redes sociales en la compra de medicamentos para el tratamiento? Bueno, hoy en día el sistema de comunicaciones ha tenido un notable cambio. Hoy en día uno se puede enterar más fácil por el WhatsApp lo que pasa en cualquier estamento gubernamental que por los propios medios de comunicación o los canales oficiales. El tema de las redes sociales se ha convertido en una herramienta de difusión de información. Entonces, creo que influyeron las redes sociales en la compra de medicamentos, por supuesto. Hoy en día casi toda nuestra conducta social en nuestra comunidad se basa en las redes sociales, ¿no? Tal es el caso que
tiene más éxito los gobiernos o las instituciones que están involucradas en redes sociales, ¿no? Están involucrados en el uso del Facebook, Instagram, Twitter, para poder difundir información, para poder también hacer pedidos, etcétera. Hoy en día puede valer más incluso un video viral que cualquier orden, cualquier decisión que vaya a tomar un gobierno. Entonces, son la principal fuente actualmente de no solamente de tratamiento del COVID, sino también de la principal forma de automedicación en pacientes, ¿no? ¿Qué tan determinante? Siguiente pregunta. ¿Qué tan determinante fue el cambio de estrategias en la empresa? ¿Qué tan determinante fue el cambio de estrategias en las empresas por el efecto del COVID-19? Bueno, en esta parte sí creo que falta precisar un poco la pregunta con respecto a qué estrategias, ¿no? Si son estrategias del tema laboral, son estrategias en el tema de marketing o son estrategias... bueno, voy a abocarme al tema de la salud. Notablemente, pues, muchas empresas han tomado medidas para poder realizar sus actividades en plena pandemia. El uso de protocolos para el personal, para el desarrollo del trabajo en los mismos hospitales, ¿no? El uso de los EPPs para poder elaborar de manera segura. Y no solamente esto ha trascendido el tema de la salud, en todos los rubros laborales se han tenido que establecer protocolos de bioseguridad y un seguimiento, un monitoreo de casos positivos, ¿no? Ha jugado un papel muy importante el uso de los médicos ocupacionales para poder hacer el seguimiento de los mismos y aplicar oportunamente un cerco epidemiológico en caso de casos sospechosos y casos confirmados, y en caso de los casos complicados hacerles el seguimiento debido y una oportuna hospitalización. Entonces, sí han sido determinantes en ese caso las estrategias que han ayudado en alguna forma a poder reducir el tema de la transmisión en el campo laboral. ¿Cuáles fueron las regiones del Perú que más afectó ante la pandemia y qué medidas se utilizaron? Bueno, definitivamente la región más golpeada ha sido la ciudad de Lima, ¿no? A mi opinión. No tengo datos estadísticos que podría en este momento utilizar. ¿Cuál es la tasa de más alta virulencia o mortalidad? Pero, sin embargo, Lima, por la cantidad de casos que ha tenido y básicamente esta segunda ola también se ha concentrado mucho en Lima, ha sido la ciudad más golpeada, ¿no? También en la parte económica. Y ahora en el contexto electoral en el cual estamos pasando también, el tema de la suba de precios, de algunos productos de primera necesidad, ha golpeado de sobremanera a la ciudad capital, ¿no? Ahora, ¿qué medidas se están utilizando? Bueno, en un principio, en mi opinión, había un protocolo establecido de cómo poder reaperturar todo tipo de comercio, o sea, de la primera necesidad, de comercio de servicios, entretenimiento, etc. Sin embargo, ahora, creo yo, por lo que yo veo en la calle, ya técnicamente cada rubro se está activando de manera autodidacta, ¿no? Todos están sumando esfuerzos simplemente para poder reaperturar lo más pronto posible y normalizar sus actividades económicas, que es lo más importante acá en una ciudad capital como la ciudad de Lima. ¿Cómo influyó la opinión de un médico infectólogo en la compra de medicamentos para el tratamiento? Bueno, en realidad, médicos infectólogos en el país hay muy pocos, ¿no? En Lima también son muy pocos los médicos infectólogos. Generalmente, creo que cada profesional de la salud se ha convertido, sin querer queriendo, en un coviciólogo, ¿no? O sea, en realidad todos los médicos saben acerca de la enfermedad, incluso el personal de salud, enfermeras, técnicos. Así que no era tanto la información del especialista, sino la información de la persona capacitada
actualizada, ¿no? La información está, como ya lo indiqué en preguntas anteriores, en el Internet y está para el acceso de cualquier profesional de la salud, no solamente médicos, infectólogos, sino también médicos generales y de cualquier otra especialidad. El tratamiento o la discusión acerca de tratamientos efectivos y tratamientos alternativos y tratamientos que no tienen ningún efecto en el tratamiento del paciente también están publicados. Entonces, los médicos infectólogos han sido muy pocos, muy escasos, así que solamente aquí el efecto positivo para la recuperación de un paciente era un médico informado, un médico con la suficiente expertise en el manejo de casos complicados y sobre todo en la experiencia, ¿no? En el manejo no solamente de pacientes complejos, sino también de los pacientes que estaban asintomáticos, pacientes solamente con síntomas leves, el tratamiento actualizado, ¿no? Se ha visto uso de medicamentos innecesarios, como el uso de antibióticos de amplio espectro en pacientes que ni siquiera tenían síntomas o que tenían síntomas leves, el uso de corticoides cuando el paciente todavía ni siquiera tenía neumonía y ni siquiera era tributario de oxígeno, y muchos otros fármacos más, el uso de la vitamina C, entre otros fármacos, ¿no? Entonces, básicamente, más que un especialista, en este caso un infectólogo, influye mucho la opinión de una persona capacitada, una persona entrenada y una persona experimentada en el manejo de esta enfermedad. Creo que es la última pregunta. No, hay una más. Dice, ¿cómo influyó la Organización Mundial de la Salud en la compra de medicamentos para el tratamiento del SARS-CoV-2? Muy poco, en realidad. En el país, muy poco. Hasta hace unos momentos se formó un comité de expertos que tomaba decisiones con respecto al manejo de la pandemia, en las medidas que se iban a tomar, en la compra de medicamentos, etc. Este comité definitivamente creo que terminó desarticulado, con una actuación muy criticable desde todo punto de vista. Un comité de expertos divorciado de todas las publicaciones científicas vertidas a nivel mundial, y más basado en tema de nombres, ¿no? Porque tal persona incluye de que tal u otra persona integra ese comité de expertos. Ejemplo de ello está el doctor Ciro Maguiña, ¿no? El doctor Ciro Maguiña terminó finalmente pues una decepción para este comité, para el colegio médico que integró parte de este comité de expertos. La OMS, las recomendaciones de la OMS en general, poco o casi nada se han tomado en cuenta en el manejo de la pandemia. También la OMS es una institución que elabora recomendaciones a la escala mundial, desconociendo las realidades específicas de cada región o de cada país. Y nuestra realidad, que es bastante diversa en el país, tuvo un desarrollo de esta pandemia muy diferente, muy heterogéneo, y no se tomaron las correcciones adecuadas.